En el corazón del Peloponeso, una ciudad-estado se alzaba con ambición: Esparta. Sus guerreros, famosos por su valentía y disciplina, conquistaban sin piedad las ciudades vecinas, imponiendo su dominio y proclamándose amos de la tierra. Pero la gloria de Esparta se construyó sobre la opresión. Los habitantes de las ciudades conquistadas, despojados de sus derechos y libertades, se convirtieron en hilotas, siervos atados a la tierra, obligados a trabajar sin descanso para alimentar la maquinaria de guerra espartana. Una sociedad construida sobre la desigualdad, donde los espartanos, la élite guerrera, se consideraban superiores por derecho de nacimiento. Incluso en la cuna de la democracia, Atenas, la igualdad era una ilusión. Solo una minoría privilegiada, hombres nacidos en la ciudad, mayores de 20 años y con servicio militar, podían ejercer su derecho a votar. Si no cumplías estos requisitos, no eras ciudadano. Mientras los filósofos debatían sobre la justicia y el bien común, la mayoría silenciosa, los no ciudadanos, sostenían con su trabajo la estructura de la democracia ateniense. Pero el poder de Grecia no era eterno. En el 550 a.C., al otro lado del mar Egeo, el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, extendía sus dominios, ciudad tras ciudad cayendo ante su imparable ejército. Las ciudades griegas de Jonia, a pesar de su valentía, no pudieron resistir el poderío persa. Y en el 499 a.C., Darío I, sucesor de Ciro, declaró su ambición de conquistar toda Grecia. Pero la llama de la libertad griega no se había extinguido. Ciudades-estado, antaño enemigas, se unieron bajo una causa común: la defensa de su patria. Atenienses, espartanos, corintios, todos se reconocieron como griegos y juntos se enfrentaron al invasor persa en la legendaria batalla de Maratón. A pesar de la abrumadora desventaja en tamaño, los guerreros griegos se mantuvieron firmes, impulsados por su inquebrantable amor a la libertad y su determinación de proteger su patria. Con un grito de guerra que resonó en el aire, los soldados griegos se lanzaron al ataque, formando una falange que era un escudo impenetrable contra la embestida persa. Los hoplitas, vestidos con armaduras de bronce y blandiendo lanzas y escudos, formaban un muro de defensa inflexible. Los persas, sorprendidos por la ferocidad y disciplina de los soldados griegos, lanzaron oleadas de ataques. Sin embargo, las líneas griegas se mantuvieron firmes y sus movimientos coordinados repelieron el avance persa, lo que provocó la retirada de los persas. La victoria griega en la guerra del Maratón marcó el inicio de una nueva era, la Edad de Oro de Grecia, un periodo de esplendor cultural y filosófico que legaría a la civilización occidental uno de sus mayores tesoros, la filosofía. Originada en las mentes de los más destacados pensadores de Jonia, la filosofía griega intentaba comprender el mundo que los rodeaba mediante la lógica y la razón, y puede dividirse en tres períodos fundamentales: la filosofía primitiva o presocrática, la filosofía clásica y la filosofía helenística posterior. En la filosofía griega presocrática, personajes como Tales de Mileto y la escuela milesia procuraron resolver interrogantes sobre nuestros orígenes como especie y nuestro lugar en el universo. Otros, como Pitágoras, buscaron unir la religión con la lógica y emplearon la disciplina matemática para responder preguntas sobre nuestro universo. Al avanzar hasta el siglo V, alcanzamos la época clásica de la filosofía griega. A partir del nacimiento de Sócrates en el 469 a.C., la filosofía transitó desde la búsqueda de lo puramente metafísico hacia el cuestionamiento social y político. Sus métodos eran poco convencionales, ya que prefería el diálogo y el debate en la ciudad de Atenas al estudio y el dictado, como sus antecesores. Como resultado,
Sócrates jamás escribió ninguna de sus enseñanzas. Todo lo que conocemos de él proviene de los escritos de sus discípulos, Platón, Jenofonte y posteriormente Aristóteles, todos los cuales se produjeron décadas después de su fallecimiento. Su discípulo Platón pertenecía a la generación de filósofos inmediatamente posterior a Sócrates, y es reconocido por inventar el diálogo escrito, la forma dialéctica de la filosofía y por su teoría de las formas. Escribió una serie de relatos y obras de teatro sobre su antiguo maestro, muchos de los cuales constituyen las únicas fuentes existentes sobre el antiguo filósofo y sus creencias. Platón vivió hasta los 80 años y estableció una escuela en Atenas para futuros filósofos. Aristóteles llegó mucho después. Se trasladó a Atenas y se matriculó en la escuela de filosofía de Platón cuando era joven. A diferencia de Platón, Aristóteles prefirió adoptar una visión más práctica de la filosofía, utilizándola en beneficio de la sociedad y de la vida del hombre común, en lugar de buscar una respuesta a las grandes preguntas de la vida. Pronto sería invitado a Macedonia para dar clases a un joven príncipe llamado Alejandro, enseñanzas que resultarían eternas. Mucho más tarde, los filósofos helenísticos se vieron influidos por las nuevas identidades culturales del mundo grecorromano. Movimientos como el estoicismo y el epicureísmo surgieron en esta época y giraban en torno al papel del individuo y a cómo la filosofía podía utilizarse para mejorar su propia vida. Pero la Edad de Oro no duraría para siempre. Las tensiones entre Atenas y Esparta, dos ciudades-estado con concepciones opuestas del mundo, culminarían en un conflicto devastador, la Guerra del Peloponeso. Atenas se había transformado en una potencia naval predominante, mientras que Esparta disponía de un ejército terrestre incomparable. En 431 a.C., las tensiones entre Atenas y Corinto, aliada de Esparta, se encontraban en su punto máximo. Corinto había estado buscando el respaldo de otros estados griegos para desafiar la hegemonía regional de Atenas. Una disputa por la ciudad de Corcira, la actual Corfú, se convirtió en el detonante que encendió el conflicto. Corinto mantenía una antigua rivalidad con Corcira y buscó la ayuda de Atenas para controlar la ciudad. Sin embargo, Atenas decidió ponerse del lado de Corcira, lo que enfureció a Corinto y a sus aliados espartanos. Esparta, que veía la injerencia ateniense como una amenaza para su liderazgo, convocó una reunión de sus aliados para discutir el creciente poder ateniense. Muchas de las ciudades-estado, resentidas por el dominio ateniense, se unieron a Esparta. Temerosa de una posible agresión espartana, Atenas fortificó las murallas de su ciudad, confiando en su poderío naval para protegerse de un ataque directo. Así, en el 431 a.C., dio inicio la Guerra del Peloponeso. El conflicto enfrentó la supremacía naval y el imperio de Atenas con el imponente ejército terrestre de Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso. La guerra se extendería por casi 3 décadas, devastando las tierras griegas, provocando un inmenso sufrimiento y alterando para siempre el equilibrio de poder en la región. Conforme los años se convertían en décadas, se sucedieron las batallas en Cibota, Potidaea y Delium, que dejaron incontables muertos. Incluso después de ser asediados por el general espartano Lisandro, los atenienses decidieron rendirse en el verano del 404 a.C., lo que significó el fin del dominio griego en el mundo europeo. En la unidad prosperan, pero en el conflicto caen.